Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con las reglas de la derivada. Bueno, pues en este vídeo vamos a realizar unos ejercicios para poner en práctica lo que vimos en el vídeo anterior. ¿Y qué vimos en el vídeo anterior? Bueno, pues vimos estas reglas de derivadas. Tenemos la regla de potencias, recordar, tenemos la regla de la función constante, que ya sabemos que su derivada es igual a 0, tenemos la regla de la multiplicación por constante, que ya sabemos que su derivada es igual a la constante por la derivada de la función, y por último tenemos las reglas de suma y diferencia. Ya sabemos que cuando tenemos la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas, y cuando tenemos la derivada de una resta es igual a las restas de las derivadas. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar unos ejercicios, pero antes de nada, imaginemos que tenemos lo siguiente: 1 entre x al cuadrado más 1 entre la raíz cuadrada de x. Para obtener la derivada de esta función, lo primero que tenemos que hacer es transformar esto en potencias. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: y entre x al cuadrado es igual a x elevado a menos 2, recordar. Y esta de aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: 1 entre la raíz cuadrada de x es igual a 1 entre x elevado a un medio, y esto es igual, bueno, pues ya sabemos, a x elevado a menos un medio. Bueno, pues para transformar esto en potencias, bueno, pues ya sabemos que es igual a x elevado a menos 2 más x elevado a menos un medio. A partir de aquí, empleando estas reglas, vamos a obtener su derivada. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente y vamos a empezar por obtener la derivada de una función polinomial. Bueno, pues aquí tenemos una función polinomial. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la derivada de una suma que es igual a la suma de las derivadas. Bueno, pues aquí lo tenemos. Voy a ir un poco más a la derecha para que veáis todo. Bueno, pues como digo, aquí lo tenemos. ¿Y qué tenemos en cada derivada? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos una constante multiplicando a una función. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que retirar esta constante de la derivada. Bueno, pues aquí lo tenemos y lo tenemos que hacer con todos los términos. Bueno, pues voy a ir un poco más a la derecha para que veáis todo. Bueno, pues hasta este de aquí. Bueno, pues ¿cómo obtenemos las derivadas de estos términos que tenemos aquí? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que bajar el exponente, que multiplica a la variable de la derivada, y luego ya sabemos que el exponente de la derivada tiene una unidad menor que el exponente de la función. Bueno, pues aquí lo tenemos, y así con los demás términos ya sabemos que tenemos que bajar este 4 que multiplica la variable, y ya sabemos que en este caso como exponente es igual a 3. Bueno, pues bajamos el 3, el exponente es igual a 2, aquí bajamos el 2, el exponente es igual a 1, en este caso, bueno, pues bajamos el 1, y ya sabemos que como exponente nos queda x elevado a la 0, que es igual a 1, bueno, pues nos queda 1 por 1, es igual a 1, y por último, bueno, pues tenemos la derivada de una constante, que ya sabemos que es igual a 0. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que realizar las diferentes multiplicaciones. Bueno, pues para el primer término tenemos 20 por x elevado a 4. Para el segundo término tenemos menos 2x elevado a la 3. Para el tercer término, bueno, pues ya vemos que tenemos 3 por 9 es igual a 27 por x elevado a 2. Para el siguiente término, bueno, pues tenemos 20 por x. Y para el último término ya vemos que tenemos menos 13. Bueno, pues acabamos de obtener la derivada de esta función polinomial empleando las reglas de derivadas que ya conocemos, porque aquí ya vemos que tenemos la derivada de una suma que es igual a la suma de las derivadas, y luego dentro de cada derivada, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos una constante que está multiplicando a una función. Ya sabemos que tenemos que retirar esa constante de la derivada, y a partir de aquí, bueno, pues como tenemos la derivada de una función de potencias, bueno, pues ya sabemos cómo obtener su derivada. Ya sabemos que tenemos que bajar este exponente que multiplica a la variable de la derivada, y ya sabemos que el exponente de la derivada tiene una unidad menor que el exponente de la función. Bueno, pues vamos a realizar más ejercicios. Nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar una ecuación de una recta tangente a la gráfica siguiente en el punto correspondiente a x es igual a menos 1. Bueno, pues ya sabemos que para obtener la recta tangente necesitamos el punto tangencial y también necesitamos la pendiente de la recta tangente. A partir de estos dos datos, nosotros ya sabemos cómo obtener la ecuación de la recta tangente. Para obtener este punto, bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar la propia función cuando x es igual a menos 1 y vamos a obtener y. Ahora bien, para obtener la pendiente de la recta tangente, bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener la derivada de esta función, y a partir de la derivada de la función, bueno, pues tenemos que evaluar esta vez la derivada cuando x es igual a menos 1. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener la pendiente de la recta tangente. Bueno, pues vamos a empezar
por obtener la derivada de esta función. Bueno, pues ya sabemos que tenemos la derivada de una suma que es igual a la suma de las derivadas. Y como aquí tenemos una constante por una función en cada uno de estos términos, bueno, pues ya sabemos que tenemos que retirar la constante de la derivada. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que bajar este 4 que multiplica a la variable de la derivada y ya sabemos que su exponente tiene una unidad menor. Y así con cada término que tenemos aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues realizamos las diferentes multiplicaciones y obtenemos la derivada de la función. Bueno, pues ahora como datos ya sabemos que necesitamos el punto tangencial por donde pasa la recta tangente, que ya sabemos que pertenece también a la función dicho punto, y también ya sabemos que necesitamos obtener la pendiente de la recta tangente. Con estos datos, bueno, pues nosotros ya sabemos que podemos obtener su ecuación. Bueno, pues para obtener el punto tangencial, bueno, pues ya sabemos que como ese punto también pertenece a esta función de aquí, bueno, pues simplemente tenemos que evaluar la función cuando x es igual a menos 1. Bueno, pues aquí lo tenemos, simplemente sustituimos estas x que tenemos aquí por menos 1 y como digo vamos a obtener su valor funcional. Bueno, pues ya vemos que el punto tangencial por donde pasa la recta tangente y que también pertenece a esta función original, ya vemos que es igual a menos 1 y 8. Ahora bien, para obtener la pendiente de la recta tangente, bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar esta vez la derivada cuando x es igual a menos 1. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener la pendiente de la recta tangente. Bueno, pues evaluamos esta vez la derivada, tenemos que sustituir estas x que tenemos en la derivada por menos 1 y como digo, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener la pendiente de la recta tangente. Bueno, pues aquí tenemos el punto tangencial y aquí tenemos la pendiente tangente. Con estos dos datos nosotros ya sabemos cómo obtener su ecuación. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear esta fórmula de aquí. Bueno, pues sustituimos los datos para y sub 1, ya sabemos que es igual a 8 y para x sub 1, bueno, pues ya sabemos que tenemos menos 1 y para la pendiente de la recta tangente, bueno, pues ya sabemos que es menos 13. Bueno, pues aquí lo tenemos, multiplicamos menos 13 por cada término que tenemos dentro de los paréntesis, luego despejamos para la y sumando 8 en ambos lados, obtenemos esto de aquí, bueno, pues realizamos esta operación y obtenemos la recta tangente. Bueno, pues recordar lo siguiente, que para obtener el punto tangencial, bueno, pues simplemente tenemos que evaluar la función original cuando x, en este caso, es igual a menos 1, y ya sabemos que para obtener la pendiente de la recta tangente tenemos que evaluar, pero esta vez la derivada, cuando x es igual a menos 1. Cuando usamos la propia función, bueno, pues ya sabemos que estamos obteniendo el punto tangencial. Y cuando obtenemos la derivada, bueno, pues ya sabemos que estamos obteniendo la pendiente de la recta tangente. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos a realizar más ejercicios. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que diferenciar esta función que tenemos aquí. Y recordar que como tenemos raíz cuadrada y ya vemos que aquí en el denominador tenemos una x y aquí tenemos la raíz cúbica de x, bueno, pues ya sabemos que lo tenemos que pasar a su forma de potencias. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues que tenemos aquí tenemos la raíz cuadrada de x, ya sabemos que es igual a x elevado a un medio. Bueno, pues aquí lo tenemos que recordar que está multiplicando a 4. Para este caso en concreto, bueno, pues tenemos 1 entre x, que ya sabemos que es igual a x elevado a menos 1. Bueno, pues aquí lo tenemos que recordar, que tenemos al 8 en el numerador. Eso significa que está multiplicando a esta variable de aquí. En definitiva, es como si tuviésemos esto de aquí. Bueno, pues tenemos 8 por x elevado a menos 1. Para este de aquí, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente. Tenemos 1 entre la raíz cúbica de x. Bueno, pues esto es igual a 1 entre x elevado a un tercio. Ahora bien, como lo tenemos en el denominador, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a lo siguiente, x elevado a menos un tercio. Bueno, pues aquí lo tenemos que recordar, que el 6 multiplica a esta variable de aquí. Y por último, bueno, pues nos quedamos con el 10. Una vez que tenemos esta función en forma de potencias, bueno, pues nosotros ya sabemos realizar su derivada, porque tenemos la derivada de una suma que es igual a la suma de las derivadas. Y como aquí tenemos constantes que están multiplicando a una variable, bueno, pues ya sabemos que tenemos que retirar la constante de la derivada. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues realizamos la derivada de cada término que tenemos aquí. Ya sabemos que tenemos que bajar el exponente y ya sabemos que el exponente de la derivada tiene una unidad menor que el exponente de la función. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues realizamos las diferentes multiplicaciones y ya vemos que nos queda esta parte de aquí. Ahora bien, como tenemos exponentes negativos, bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer con ellos. Bueno, pues cuando tenemos x elevado a menos un medio, ya sabemos que es igual a 1 entre x elevado a un medio. Bueno, pues ahora bien, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues ya sabemos que cuando tenemos x elevado a un medio es igual a la raíz cuadrada de x. Bueno, pues aquí
lo tenemos. Para este caso en concreto, bueno, pues tenemos x elevado a menos 2, ya sabemos que es igual a 1 entre x elevado a la 2. Y por último, para este caso en concreto, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, tenemos x elevado a menos 4 tercios es igual a 1 entre x elevado a 4 tercios. Bueno, pues aquí lo tenemos. Si lo queréis transformar con la raíz cuadrada, bueno, pues ya sabemos que esto de aquí, x elevado a 4 tercios, es igual a la raíz cúbica de x elevado a la 4. Bueno, pues recordad lo siguiente, que si tenemos esta función de aquí y la queremos derivar, bueno, pues tenemos que transformarla a su forma de potencias. Y una vez que la tenemos en la forma de potencias, bueno, pues nosotros ya sabemos cómo realizar su derivada. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar los puntos sobre la gráfica de esta función que tenemos aquí, donde la recta tangente es horizontal. Bueno, pues recordar que si tenemos una recta tangente horizontal, bueno, pues ya sabemos que su pendiente es igual a 0. Bueno, pues realmente esto lo podemos emplear para obtener las gráficas de las funciones polinomiales, porque imaginemos que tenemos esta gráfica de aquí. Bueno, pues ya sabemos que a estos puntos se le llama puntos de retorno, y en álgebra, cuando realizábamos las gráficas de las funciones polinomiales, bueno, pues ya vimos que nos aproximábamos a estos puntos de retorno. Ahora bien, ya vemos que si dibujamos nosotros una recta tangente que pasa por este punto de retorno y por este otro punto de retorno, ¿qué obtenemos? Obtenemos rectas horizontales. ¿Qué quiere decir esto? Que sus pendientes ya sabemos que son igual a 0. Bueno, pues si nosotros derivamos la función y la igualamos a 0, porque ya sabemos que con la derivada obtenemos la pendiente de la recta tangente, y en este caso en concreto, y para este caso en concreto, tiene que ser igual a 0 porque tenemos rectas horizontales. Bueno, pues si igualamos la derivada a 0 y despejamos para la x, vamos a encontrar estos puntos donde la recta tangente es horizontal, que ya sabemos que su pendiente es igual a 0. Bueno, pues realmente lo que vamos a encontrar es el valor de x y este otro valor de x. Bueno, pues luego realizando el valor funcional empleando la función original, bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener estos puntos de aquí. Y recordar que estos puntos son los puntos de retorno. Aquí viene subiendo la función y luego aquí baja la función, aquí viene bajando la función y aquí sube la función. Bueno, pues como digo, estos puntos de retorno son muy importantes para realizar las gráficas de las funciones polinomiales. Y para obtener estos puntos, que es lo que vamos a ver en este ejercicio, bueno, pues para eso tenemos que tener claro que las rectas tangentes horizontales ya sabemos que su pendiente es igual a 0. Bueno, pues vamos a obtener la derivada de esta función, que ya sabemos que la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas, y ya vemos que tenemos una constante multiplicando a una función. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que retirar la constante de la derivada. Bueno, pues aquí lo tenemos, realizamos la derivada de los términos que tenemos aquí. Bueno, pues llegamos a esta derivada de aquí. Ahora bien, como queremos encontrar los puntos de retorno, en aquellos donde dibujamos nosotros una recta tangente y ya vemos que es horizontal, bueno, pues esto quiere decir que la pendiente de la recta tangente es igual a 0, porque estamos con rectas horizontales. Bueno, pues como ya sabemos que con la derivada obtenemos la pendiente tangente, y esta vez tiene que ser igual a 0 porque queremos encontrar estos puntos de aquí, bueno, pues simplemente tenemos que igualar la derivada a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues factorizamos esta parte, nos queda esto de aquí para despejar para la x. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que dividir este paréntesis que tenemos aquí en ambos lados para despejar para menos 3x. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues ya sabemos que como tenemos 0 entre x menos 2 es igual a 0. Esto es álgebra básica. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y lo mismo para despejar para esta x que tenemos aquí. Bueno, pues dividimos entre menos 3x ambos lados. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues nos queda 0 entre menos 3x es igual a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos, despejamos para la x y ya vemos que tenemos x es igual a 0 y x es igual a 2. Bueno, pues ¿qué acabamos de obtener? Bueno, pues aquí tenemos el plano de coordenadas, aquí tenemos x es igual a 2 y aquí x es igual a 0. Ahora bien, tenemos que encontrar estos puntos de aquí, porque ya sabemos que en estos puntos, cuando dibujamos la recta tangente, bueno, pues ya sabemos que es una recta horizontal. Para encontrar dichos puntos, bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar la propia función. Bueno, pues ya sabemos que tenemos f de 0, bueno, pues en este caso es igual a 2, y luego tenemos f de 2 es igual a 6, empleando la función original menos x elevado a la 3 más 3 por x elevado a 2
más 2. Bueno, pues realizando, como digo, cuando x es igual a 0, evaluando esta función cuando x es igual a 0, bueno, pues ya vemos que obtenemos 2. Y evaluando esta función cuando x es igual a 2, bueno, pues obtenemos 6. Bueno, pues ya vemos que tenemos este primer punto, aquí tenemos 1, aquí tenemos 2. Y aquí tenemos este segundo punto, bueno, pues 2, 4 y 6. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que si nosotros dibujamos una tangente sobre este punto y sobre este punto de aquí, obtenemos rectas horizontales. Y para realizar la gráfica de esta función, bueno, pues más o menos tenemos esta gráfica de aquí, viene de aquí, bueno, pues aquí tenemos el primer punto de retorno, que pasa por el punto de retorno, como digo, y aquí tenemos el segundo punto de retorno. Bueno, pues ya vemos que si obtenemos estas coordenadas de aquí, ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo los puntos de retorno. Y esto nos sirve para realizar las gráficas de las funciones polinomiales. Bueno, pues para ello simplemente tenemos que derivar la función. Y una vez que derivemos la función, bueno, pues tenemos que igualar la derivada a 0, porque ya sabemos que estamos obteniendo estos puntos de aquí donde la recta es horizontal. Y ya sabemos que su pendiente es igual a 0, y como su pendiente es igual a 0 y con la derivada obtenemos la pendiente, bueno, pues simplemente igualando la derivada a 0, despejando para la x, vamos a obtener dichos puntos. Y luego, empleando la función original, bueno, pues vamos a encontrar estos puntos de aquí. Bueno, pues vamos a realizar más ejercicios. Nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar una ecuación de la recta normal a la gráfica de y es igual a x al cuadrado en x es igual a 1. Bueno, pues ¿qué es esto de la recta normal? Bueno, pues recordar lo siguiente, que si tenemos una recta tangente en este punto de aquí, bueno, pues si dibujamos una recta perpendicular en este punto concreto que pasa por la recta tangente, como digo, perpendicular a la recta tangente y que pase por este punto de aquí, bueno, pues a esta recta que tenemos aquí se le llama recta normal. Y la relación que hay entre sus pendientes, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos la pendiente de la recta normal es igual al negativo recíproco de la pendiente de la recta tangente. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer si tenemos que encontrar la ecuación de la recta normal? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que encontrar la pendiente de la recta normal y tenemos que encontrar un punto por donde pasa esa recta normal, y ya sabemos que corresponde a este punto de aquí por donde tenemos la recta tangente. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar esta recta tangente, mejor dicho, la pendiente de esta recta tangente, y para ello ya sabemos que tenemos que diferenciar la función, obtener la derivada, y una vez que obtengamos la derivada, bueno, pues evaluar la derivada cuando x es igual a 1. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener la pendiente de la recta tangente. Y una vez que tengamos la pendiente de la recta tangente, bueno, pues ya sabemos cómo obtener la pendiente de la recta normal. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y una vez que tenemos la pendiente de la recta normal y tenemos un punto por donde pasa la recta normal, bueno, pues podemos obtener su ecuación. ¿Y cómo obtenemos este punto? Bueno, pues recordar que estamos con x es igual a 1 y vamos a obtener la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto de aquí. Y ya sabemos cómo obtener este punto. Bueno, pues aquí la clave es encontrar la pendiente de la recta tangente para luego obtener la pendiente de la recta normal y a partir de esos dos datos obtener su ecuación. Bueno, pues como siempre tenemos que derivar esta función. Bueno, pues aquí la tenemos. Y luego para obtener la pendiente de la recta tangente, bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar esta vez la derivada cuando x es igual a 1. Bueno, pues aquí lo tenemos, sustituimos la x por 1 y tenemos 2 por 1 es igual a 2. Hemos obtenido la pendiente de la recta tangente. Y recordar que para obtener la pendiente de la recta normal, bueno, pues ya sabemos que la recta normal es igual al negativo recíproco de la pendiente de la recta tangente. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues aquí tenemos la pendiente de la recta normal y ya sabemos que pasa por este punto de aquí. Aquí tenemos el punto tangencial, aquí tenemos la recta tangente y aquí tenemos la recta normal, que ya sabemos que pasa por este punto de aquí. Acabamos de obtener su pendiente. Bueno, pues ¿cómo obtenemos este punto tangencial? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar esta función original cuando x es igual a 1. Bueno, pues cuando x es igual a 1, bueno, pues ya vemos que tenemos y es igual a 1. Bueno, pues tenemos esta coordenada. De aquí teniendo la coordenada por donde pasa la recta normal, que es la misma por donde pasa la recta tangente, y teniendo la pendiente de la recta normal, bueno, pues ya sabemos cómo obtener su ecuación. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Ya sabemos que sustituir en esta ecuación que tenemos aquí, bueno, pues recordar lo siguiente, que hemos obtenido
el valor funcional cuando x es igual a 1, bueno, pues digamos que tenemos esta coordenada de aquí, bueno, pues teniendo esta coordenada aquí y como digo, la pendiente de la recta normal, bueno, pues podemos obtener su ecuación, bueno, pues aquí sustituimos, ya sabemos que menos un medio multiplica a todo lo que tenemos dentro de los paréntesis, ahora despejamos para y, pasamos el 1 sumando en ambos lados, bueno, pues aquí lo tenemos, realizamos esta operación y ¿qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos la ecuación de la recta normal. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Bueno, pues visualmente, como ya sabemos que tenemos la función x elevado a la 2, bueno, pues para realizar su gráfica ya sabemos hacerlo, voy a quitar esto, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, aquí tenemos el plano de coordenadas, y aquí tenemos la gráfica de la función x elevado a la 2. Y ya sabemos que pasa por el origen. Bueno, pues cuando x es igual a 1, bueno, pues ya hemos visto que y es igual a 1. Bueno, pues estamos con este punto, de aquí lo voy a poner mejor, bueno, pues cuando x es igual a 1, bueno, pues y es igual a 1. Como digo, estamos con este punto de aquí. Y ya hemos visto que la recta normal es una recta perpendicular a la recta tangente en cierto punto. Y estamos en este punto de aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener la pendiente de la recta tangente. ¿Por qué queremos obtener la pendiente de la recta tangente? Porque ya sabemos que la pendiente de la recta normal es el negativo recíproco de la pendiente tangente. Bueno, pues ya sabemos que las rectas pasan por el mismo punto. Bueno, pues al obtener la pendiente tangente, bueno, pues obtenemos la pendiente de la recta normal y a partir de estos dos datos obtenemos su ecuación. Bueno, pues por último vamos a hablar de la cúspide de una función. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que en general, bueno, pues que la gráfica de una función tiene una cúspide en cierto punto si f es continua en dicho punto, si las derivadas tienen signos opuestos a cualquier lado de a y si el valor absoluto de la derivada tiende a infinito cuando x tiende a dicho punto. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues vamos a empezar con una gráfica. Bueno, pues si tenemos aquí esta gráfica, bueno, pues a simple vista ya vemos que aquí, cuando x es igual a 0, tenemos una cúspide. Bueno, pues ya vemos que esta función es continua en todas partes, pero eso no quiere decir que sea diferenciable en todas partes, porque ya vemos que en este punto de aquí, cuando x es igual a 0, esta función no es diferenciable. Ahora, para verlo gráficamente, bueno, pues si nos aproximamos a este 0 por la derecha, dibujando las tangentes, bueno, pues vamos a llegar a esta recta tangente de aquí. Ahora bien, si nos aproximamos al 0 por la izquierda dibujando las tangentes, bueno, pues vamos a llegar a esta recta tangente de aquí. ¿Qué podemos sacar en claro? Bueno, pues como no son iguales, bueno, pues nosotros no podemos diferenciar esta función en x es igual a 0. Ahora bien, para que en este punto tengamos una cúspide, bueno, pues nos está diciendo que la función tiene que ser continua, en este caso cuando x es igual a 0, y ya lo vemos. Nos está diciendo que la derivada tiene que tener signos opuestos a cualquier lado de a, lo acabamos de comprobar visualmente. Y nos está diciendo que los valores funcionales de la derivada tienden a infinito cuando x tiende, en este caso, a. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Bueno, pues nuevamente, ya sabemos que tenemos esta gráfica de aquí y para comprobar que tenemos una cúspide en el punto cuando x es igual a, en este caso cuando x es igual a 0, bueno, pues a simple vista ya sabemos que esta función es continua en este punto de aquí. Y no lo he dicho, pero la gráfica de esta función, bueno, pues corresponde a esta función de aquí. Y es igual a x elevado a 2 tercios. Bueno, pues ya vemos que en 0 esta función es continua. Ahora, para comprobar si tenemos aquí en este punto una cúspide, bueno, pues ya sabemos que es continua en a. Bueno, pues ahora tenemos que comprobar que la derivada tiene signos opuestos cuando nos aproximamos a 0 por la derecha y nos aproximamos a 0 por la izquierda. Visualmente ya lo hemos visto, pero vamos a comprobarlo matemáticamente. Bueno, pues tenemos que obtener la derivada de esta función, que ya sabemos que es 2 entre 3 por x elevado a 1 tercio. Bueno, pues tenemos que realizar el límite de esta función, de la derivada, cuando x tiende a 0 y lo hace por la derecha, y cuando x tiende a 0 y lo hace por la izquierda. Cuando tiende a 0 por la derecha, bueno, pues ya vemos que aquí es igual a infinito. En cambio, si tiende a 0 por la izquierda, bueno, pues ya vemos que aquí es igual a menos infinito. Estamos con esta función de aquí, recordar. Bueno, pues cuando x tiende a 0 y lo hace por la derecha, en la derivada, bueno, pues ya vemos que es igual a infinito. En cambio, si tiende a 0 por la izquierda, bueno, pues ya vemos que es igual a menos infinito. Bueno, pues como tienen signos opuestos a cualquier lado, en este caso de a, y como ya hemos visto que es continua cuando x es igual a 0, bueno, pues podemos sacar en claro que cuando x es igual a 0, para esta función
de aquí, y es igual a x elevado a 2 tercios, tenemos una cúspide. Y nada que decir, ya hemos visto que el límite de la derivada cuando x tiende a 0 y lo hace por la derecha, hemos obtenido infinito, y cuando tiende a 0 y lo hace por la izquierda, ya hemos visto que es igual a menos infinito. Bueno, pues ya vemos que el valor absoluto de infinito es igual a infinito, y que el valor absoluto de menos infinito es igual a infinito. Bueno, pues eso es lo que nos está diciendo aquí. Que el valor funcional de la derivada tiende a infinito, su valor absoluto, cuando, en este caso, x tiende a 0. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver cómo obtener las derivadas de orden superior. Hasta la siguiente.